Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Flores. Vamos a explicar el uso de arreglos en Visual Basic. Vamos a empezar. Aquí una posible definición de lo que es un arreglo y cuándo los podemos usar. Un arreglo podemos representarlo de forma visual así. También le llamamos vectores cuando el arreglo tiene una sola dimensión. Si este vector se llama B, entonces tendría su posición 0, 1, 2, 3 hasta 7. Y en Basic yo lo puedo definir de la siguiente manera: dim B, paréntesis igual y los valores. Aquí no se le pone tamaño, dado que la máquina sabe cuántos elementos tiene porque lo estoy listando todos. Entonces, si yo defino en Basic esto, sería esto representado de manera visual. Esto es un vector. Los vectores tienen posiciones. Aquí tenemos 7 posiciones. Para referirnos a un elemento del vector, ponemos su nombre y entre paréntesis la posición donde está el dato que queremos trabajar. Por ejemplo, suponga que tenemos este vector. Si yo hago esta operación, b de 3 es igual a 55, estoy diciendo que el 55 lo almacena en el vector b en la posición 3. Eso elimina este número que está aquí y antes el vector estaría así y después estaría así. Es decir, este 55 se almacenó en el vector en la posición que yo le indico. Los arreglos se pueden inicializar, que es, yo pongo el nombre del arreglo, aquí mi arreglo se llama nombre si es de tipo string. Bien, no le pongo tamaño, después le pongo un igual y entre llaves, le pongo una lista de datos que son los que va a contener el arreglo. Como mi arreglo es de tipo cadena, de tipo string, los elementos van entre comillas porque son cadenas. Entonces esto se definiría como un arreglo de 3 elementos. Visualmente lo podemos representar así. Mi arreglo nombres y tiene la posición 0, 1 y 2, Juana, Rosa y Petra. Aquí lo único que estoy escribiendo, si ustedes prueban este programa, estoy escribiendo el elemento que está en la posición 0. En la pantalla aparecería Juana prueba en este ejercicio. Visualmente se vería así. Ok. Arreglos no inicializados. Bueno, puede ser que quiera arreglos y los datos que contiene no lo sé aún. Y entonces yo declaro un arreglo así. Vean que aquí sí le pongo un número que indica el tamaño del arreglo. Y no le pongo valores iniciales. Yo digo entonces dim, el nombre del arreglo, el tamaño y el tipo. Aquí nombres de 2 es de tipo cadena. Posteriormente yo le puedo meter los nombres. Entonces nombres de 0 igual a Juana, nombres de 1 igual a Rosa, nombres de 2 igual a Petra. Quedaría esto. Es igual que el ejemplo anterior, la única diferencia es que los nombres no los pongo desde el inicio. Puede ser que no los pongo desde el inicio porque los quiero leer desde el teclado, ¿no? Aquí no lo estoy leyendo del teclado, lo estoy asignando directamente. Y tengo algo similar a lo que tenía en la diapositiva anterior. Arreglos bidimensionales. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que nombres es de 2×2 de tipo cadena. Entonces nombres es una matriz que tiene 2 renglones y 2 columnas. En este tipo de arreglos o matrices necesitamos 2 índices. El primero indica el renglón con el que voy a trabajar y el segundo la columna. Entonces aquí estoy diciendo que en la matriz nombres, en el renglón 0, columna 0, meto a Juana. Aquí aparece renglón 0, columna 0. Nombres, en el renglón 0, columna 1, meto 23. Este es el renglón 0 y este es en la columna 1. Es columna 0, columna 1. Renglón 0, renglón 1. Entonces, renglón 0, columna 1, meto el 23. Renglón 1, columna 0, Petra. Renglón 1, columna 1, 34. Recuerden que mis arreglos empiezan en 0. Entonces, este sería una matriz. Acá estoy escribiendo nombres de 0 con 1, que sería un 23. Eso aparecería en la pantalla si ustedes prueban este ejemplo. Entonces, esto es una matriz. Para recorrer arreglos, yo normalmente utilizo un for. Un ejemplo, yo declaro aquí un vector con estos valores
visualmente sería así. Declaro una variable. Los ciclos for necesitan que yo les dé una variable entera y yo les doy un rango numérico entero, y lo que va a hacer el for es iterar o repetir tantas vueltas como haya del número que pongo acá hasta el número que ponga acá. Por ejemplo, en este caso de 0 a 5. La i la utiliza para contar la vuelta en la que va, y le estoy diciendo que empieza en 0. Entonces da 6 vueltas, de 0 a 5 son 6. Con la i va contando en qué vuelta va. De manera que en la primera vuelta la i vale 0, en la segunda vuelta vale 1, en la tercera vale 2, 3, 4, hasta llegar a 5. Entonces en cada vuelta la i siempre lleva el control de la vuelta en la que voy. El for en este caso repite lo que está entre su for y su next, que es una sola sentencia. Entonces, en cada ciclo del for, cuando en el primer ciclo, cuando i vale 0, entonces aquí sería b, y como i vale 0, sería b de 0, o sea, el 5, estaría escribiendo el 5. En la segunda vuelta, cuando i vale 1, entonces sería b de 1 y el 56, etcétera, y así hasta terminar. Vamos a verlo. Funcionamiento del for vuelta 0. Entonces, este mismo for que yo tenía aquí, lo vamos a representar solito, sin el resto del código, para ver cómo funciona, para explicar cómo funciona. En la primera vuelta, la vuelta 0, entonces aquí estamos representando la variable i. La variable i tiene 0 al principio, siempre tiene el valor que yo le pongo acá en la primera vuelta. Si i vale 0, entonces acá hay un 0, ¿sí? Y entonces esto que está aquí completo es b en la posición 0, que es un 5. Y aparecería en la ventana, en la pantalla, un 5. En la siguiente vuelta i vale 1, ¿sí? Por lo tanto todo esto sería b de 1, que sería un 56. En la pantalla aparece un 56. En la siguiente vuelta i vale 2, y entonces todo esto sería b de 2, que es un 23. Recuerden, posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5, etcétera, ¿no? Así se sigue el for hasta terminar. Aquí algunos ejercicios. Esto ya lo habían revisado. Estoy haciendo un video para explicar detalles del for. La solución del ejercicio en nuestro caso es obtener el promedio de 5 calificaciones. Primero, pues declaro el vector con las 5 calificaciones. Para sacar el promedio, pues necesito sumarlas todas. Necesito variables, suma para sumar las calificaciones y para el for, y promedio para calcular el promedio. ¿Qué es lo primero que hago? Primero, desde el inicio yo estoy diciendo que suma es igual a 0. Ok. Con el for hago 5 vueltas de 0 a 4 para trabajar con la posición 0, 1, 2, 3 y 4 del vector. Recuerden que al inicio suma yo le dije que tenía 0. Empieza el for. Empieza el for con i igual a 0. Entonces yo le digo que suma va a ser igual a lo que ya tenía suma, que tenía un 0, más calif de i. Como la i vale 0 en la primera vuelta, entonces estoy sumando 75 a lo que suma ya tenía, que es 0, y lo estoy dejando en suma, de tal manera que en suma queda un 75. Segunda vuelta del for, la i vale 1. Entonces estoy tomando calif de 1, que es 60, lo estoy sumando a lo que yo ya tenía en suma de la vuelta anterior, que es 75, ¿sí? Y lo dejo en suma. En la siguiente vuelta vuelvo a hacer lo mismo. Estoy en la posición 2, y entonces ahora el 80 lo sumo a lo que ya tenía en suma, que era la suma de estos dos, etcétera, así hasta terminar. Cuando termina mi for suma, tiene la suma de cada uno de estos valores. El promedio finalmente lo calculo dividiendo la suma entre 5 y lo imprimo. Algunos ejercicios. ¿Cómo se suman arreglos? Los arreglos se suman elemento a elemento. El 0 de B con el 0 de W queda
en el 0 del resultado y la solución de suma de vectores. Ok, eso es todo. Gracias por su atención.